Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Para celebrar dignamente esta Sagrada Eucaristía, pidamos a Dios nos conceda la conversión del corazón. Así crecerá nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En nuestra celebración nos unimos en oración para pedir a Dios por el eterno descanso de nuestra hermana Nancy Jocelyn Almendares Jiménez. Oremos. Atiende, Padre, nuestras oraciones, con las que imploramos humildemente tu misericordia, para que tu hija, Nancy Jocelyn, a quien en esta tierra agregaste misericordiosamente al pueblo de tus elegidos, la lleves ahora a participar de la patria de la luz y de la paz. Te lo pedimos a ti que vives y reinas, inmortal y glorioso, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas, de todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obras mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes. Y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos, sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que soy el Señor, que santifica a Israel, cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncielo aún con las islas más remotas. Él dispersó a Israel, los reunirá y los cuidará como el pastor a su rebaño. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrarán los jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. El Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño. Nos ponemos de pie, por favor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifíquense de todas sus iniquidades, renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces, los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor.
cuando ante el acontecimiento de la muerte no tenemos en lo profundo del corazón un sentimiento de esperanza, puede suceder lo que dice la comunidad, ¿no? Ahí los judíos. Van a venir, van a destruir el santuario, otras traducciones no dicen templo, utilizan santuario, van a destruir nuestro santuario, van a acabar con nuestra historia, con la nación. Para una persona que no ha experimentado o no experimenta en la vida el don de la fe, la muerte es eso, es la destrucción de una vida, es el fin de una historia. Para ustedes, hermanos, que bendito sea Dios, es un buen número el que se congrega en la transmisión para esta celebración. Ustedes que como hermanos se congregan en esta tarde para recordar a Nancy, vean qué don tan grande. ¿Por qué? Porque para nosotros, para Nancy como mujer de fe, la muerte no es el fin de su historia, ¿no? Porque ahora, a partir del momento en el que el Señor la llama a su presencia, su historia deja de ser una historia temporal y se convierte, se transforma en una historia eterna delante de la presencia de Dios. Mayor bendición no podemos tener, compartir la vida eternamente con Dios. Esa es la súplica que hoy nos congrega. Muchos ven la vida de Jesús y lo que Jesús está haciendo y dicen, conviene que ese hombre se muera. Nosotros decimos, sí, nos convino la muerte de Cristo. Pero no el hecho de la muerte, sino lo que le condujo a la muerte, que es el amor que tiene por cada uno de nosotros. El amor que nos tiene. Porque lo que nos salva es el amor de Jesús, no la muerte. La muerte fue el medio. Y el Señor pudo haber encontrado otro medio para darnos la salvación. Pero la razón por la que salva es el amor, no el medio. A nosotros no nos conviene quedarnos en el medio. Un medio que para nosotros, desde nuestra humanidad, desde nuestro ser humano, es un medio al que no vamos a poder renunciar, no podemos descartar la muerte. Pero es un medio. Nuestra finalidad, nuestro fin no es la muerte. Nuestro fin, nuestra finalidad es gozar de la vida junto a Dios. O sea, que se cumpla lo que hoy hemos escuchado en el texto del Evangelio. Que se cumpla lo que el Señor nos ha regalado en este texto, que es preparación para el día de mañana que celebramos el Domingo de Ramos. Señor, danos la gracia de creer verdaderamente que tu muerte es una muerte redentora y que por tu muerte, nuestra muerte, también está marcada con el signo de la resurrección. La muerte fue el medio por el cual nuestra hermana Nancy hoy goza de la vida eterna. Hermano, no nos quedemos en el acontecimiento de la muerte porque eso apachurra el corazón, le digo a los niños, apachurra el corazón. Abrámonos al don de la vida. Alguno podría decir, hace tantos días, tantos meses, ¿no? Hace tanto tiempo que ya no estás conmigo y te extraño. Pero bendigo a Dios porque estás con Él. ¿Por qué? Porque la vida de Nancy no termina con la muerte. Se abre la eternidad. Destruyan este templo. Sí, este templo corporal queda en apariencia destruido. Pero estamos llamados a participar de la vida plena junto a Dios. El texto concluye con una expresión muy bonita. La gente se pregunta, están preparándose para las fiestas de la Pascua, y se preguntan, ¿irá a venir Jesús a la fiesta? ¿Estará Jesús en esta fiesta? ¿Por qué? Porque si no está Él, nuestra fiesta pierde sentido. La palabra Pascua, una palabra netamente hebrea,
que significa salto, paso, ir de un lado al otro. Podemos nosotros decir, hoy nuestra hermana Nancy ha dado ese paso de la vida terrena, salta a la vida eterna. Ha celebrado su Pascua. Dios, Cristo Jesús, la ha llamado a celebrar Pascua. Y los niños hebreos le dicen a los abuelitos en casa, oye abuelo, cuando inicia el rito de la Pascua, oye abuelo, ¿por qué esta noche es distinta a otras noches? Y dice el abuelo, porque antes éramos esclavos y ahora somos libres. Porque antes Nancy estaba sujeta al tiempo y ahora Nancy vive en la eternidad. Porque antes Nancy pudo haber estado sometida a la dificultad, a la adversidad o incluso a la enfermedad. Pero hoy Nancy está libre. Porque antes éramos esclavos y ahora somos libres. En esta noche digamos y bendigamos mucho al Señor. Gracias, Señor, porque en tu misericordia Nancy vive libremente junto a ti, sin ninguna atadura, sin ninguna. Dios nos conceda también a nosotros esa gracia de celebrar también nuestra propia Pascua. Que el Señor nos auxilie y nos bendiga para que podamos experimentar también como Nancy el gozo de contemplar el rostro de Dios. Que así sea. Que así sea. Cantemos todos. Que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Muéstrate misericordioso, Padre, con tu hija Nancy, por quien te ofrecemos este santo sacrificio de alabanza, y te pedimos que en virtud de estos santos misterios de reconciliación alcance el don de la vida eterna junto a ti,
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, para experimentar tu gloria y el cumplimiento de tu voluntad. Por eso en esta tarde, llenos de gozo y de júbilo, aclamamos tu nombre cantando. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Jesús mío. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Padre Arzobispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévanos a la perfección en el ejercicio de la caridad. Mira con misericordia y bondad a tu hija, nuestra hermana Nancy Jocelyn, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón con el Espíritu Santo que hemos recibido. Por ello cantamos, llenos de fe y de esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo,
concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia aquí reunida. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, como hijos de Dios, nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Ofrezcamos esta Santa Comunión Espiritual, pidiendo al Señor conceda a nuestra hermana Nancy la gracia de vivir eternamente junto a Él. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Pan del cielo, eres Jesús, senda de amor, Dios es como tú. Si el cielo está aquí sobre la tierra, tú
Danos, Padre, con este sacramento que da la vida eterna. Te rogamos que nuestra hermana Nancy, a quien hiciste partícipe de la nueva alianza, purificada de todo pecado, alcance el don de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso. Y luzca para ella la luz Que perpetua. descanse en paz. Que así sea. Que el alma de nuestra hermana Nancy Jocelyn y de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Que Así sea. Padre nuestro que estás Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Pasen muy buenas noches. Buenas noches.